vamos le dando entrada con nuestras queridas académicas, con Leticia Calderón y con Ingrid Urquelles, que ya se encuentran, ya las estoy viendo ahí en plano, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Leticia, Ingrid, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Leti, Ingrid, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todos, a la audiencia también saludarla. Gracias. Bueno, le hago de su conocimiento, también le informamos que la compañera, la maestra Renata Turrent, ya no estará más en la mesa de las académicas. Nuestra querida Renata Turrent, pues tuvo una oferta, va a estar colaborando ya de manera más directa con el partido Morena, así que pues entrará en otras actividades. Le agradecemos a Renata todo el tiempo que estuvo con nosotros, las aportaciones que nos dio, que le vaya muy bien, que pueda aportarle algo interesante al partido Morena de aquí de la Ciudad de México, que es donde se estará incorporando, y también pues se despide también de ustedes y ahí la estaremos invitando eventualmente. Ella nos pidió también eso y nosotros estamos contentos, por supuesto, en estarla invitando pues cada también que pueda, además de que nos pueda actualizar de lo que está sucediendo en el partido Morena, en las nuevas funciones que va a tener. Así que, pues si les parece... Pues nada más que le enviamos un abrazo muy fuerte también a Renata, que le deseamos, como tú dices, todo el éxito, y pues seguimos en el mismo barco y seguimos en esto y analizando la situación del país. Y bueno, pues gracias, Renata. Pues eso es todo, Ernesto. Así es. Bueno, pues si les parece, vamos entrando en materia, aprovechando precisamente esta propuesta que nos hacía Leticia Calderón el día de ayer. Pues entramos precisamente con quienes hicieron este estudio, esta investigación, con David Lozano del CAM, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta precariedad salarial de la docencia, de los maestros, maestras, de los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, solo por poner el caso de la UNAM, no solo la UNAM. Y bueno, esta docencia dorada, estos enormes contrastes que nos colocabas también el día de ayer, mi querida Leticia Calderón, ¿qué decir al respecto? Bueno, primero que nada, y estaba escuchando, bueno, otra vez reitero los buenos días, estaba escuchando lo que comentaban y las menciones que les hacía el público que está siguiendo ya la emisión. Fíjense que yo creo que hay aquí, a ver, varias cosas, ¿no? Bueno, una es que cada tema que se empieza a tocar, pues obviamente tiene un trasfondo de muchísimo tiempo, no es una cuestión de que porque cambió un gobierno, no, tiene que ver con una larga historia, y en el caso del tema de la educación superior, pues obviamente venimos cargando una cantidad de temas que, por cierto, en este momento también está abierto el debate sobre la propuesta de ley de ciencia y tecnología, que también es otro gran debate porque también toca pues no solamente muchos intereses, sino también una reestructura e incluso los temas que van a guiar, digamos, las posibilidades de desarrollo científico de pues, la siguiente generación, el paso generacional. Por tanto, hay que estar atentos a eso. Entonces, dicho esto, una observación que creo que me gustaría como que acotar. Fíjense que a mí no me gusta esto de que hablen de la docencia dorada, sino creo que el problema no es que haya privilegiados, sino es que estén o lo sean a costa de otra inmensa mayoría que no lo es. Ese sería un punto, porque si no, de repente lo que creamos es una sensación como de envidia, o de una situación en la cual quienes han tenido una suerte de tener, en mi caso, por ejemplo, ¿no?, un empleo fijo o una cuestión constante, pues es obvio que acaba siendo privilegiado en una situación donde muchos no lo son. Entonces, creo que ese es un primer punto en términos de la docencia y la investigación. No lo pensaría respecto a la burocracia, que efectivamente también tiene toda una jerarquización enorme. Hay que tener en cuenta que también hay sectores dentro de la propia burocracia que no están beneficiados en lo más mínimo y que también tienen no solamente salarios, sino seguramente condiciones del día a día muy, muy precarias. Entonces,
creo que lo que estamos viendo aquí, y esto es interesante en el caso de la UNAM, alguien decía en un chat de vecinos hace rato que no opinaba de la UNAM porque que los de la UNAM opinen. No, no, no. Sobre todo si uno es egresado de la UNAM, y además la UNAM es la representación de un país que es también como muy rico en el sentido de que ha dado voces a la diversidad, ha sido la cuna de muchos de los que al final de cuentas, pues bueno, salimos de esa institución. Entonces yo creo que no, este es un debate abierto y es una consideración sobre todo porque yo creo que en el ámbito académico se ve muy claramente el modelo del neoliberalismo, es decir, cómo se fue generando una estructura cada vez más pequeña, profundamente, digamos, separada de la mayoría, de los problemas de las mayorías, de, digamos, la dinámica del día a día, sea en docencia, sea en investigación, sea en producción de todo tipo, porque también no solamente nos podemos ceñir a eso en una institución tan grande, ¿no? Otras tal vez lo tienen más acotado, pero también la UNAM es una gran productora de todo lo que tiene que ver con el sector cultural, la promoción, la difusión, el acompañamiento que se hace desde ahí. Pero ese es un punto en el cual el modelo es casi perfecto, ¿sí? Tú tienes una gran e inmensa mayoría que está en situaciones del día a día muy precaria, que yo creo que es momento también que alcen la voz y que digan, esta boca es mía y por dónde viene esto, porque en el momento de la pandemia fue muy visible la situación de esta precariedad para los colegas que trabajan por hora, por ejemplo, ¿no? Ahora que mencionabas este tema de los salarios, por ejemplo. Pero la otra es cómo reestructurar una institución que de verdad tiene totalmente separada la problemática que viven día a día ciertos sectores que no entienden y no saben lo que pasa. Dejen ustedes en el aula, en el mundo en general, porque en realidad, pues sí se han constituido como grupos muy acotados. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, y no me quiero desviar a ese punto, pero nada más mencionarlo, en la convocatoria que hace el rector para dar su mención respecto al asunto de Yasmín Esquivel. Llama a sus aliados, a todo ese grupo que lo acompaña, pero no le habla a la comunidad como un todo, porque no hay puertas abiertas, obvio, pues es que tampoco puedes invitar a las masas, bueno, pero porque tampoco hay una capacidad de convocarlas, ¿no? No podría haber dado ese discurso el rector ahí mismo en las islas, como lo han hecho tantos y tantos luchadores sociales en un momento dado. No es el punto, lo que sí quiero enfatizar es el hecho de que convoca a los mismos que al final de cuentas están rodeando ese mismo discurso. Entonces, yo creo que estamos frente a un tema que al final de cuentas se abrió a propósito de la discusión de este asunto del plagio y que dónde quedó la bolita, quién tiene la responsabilidad, no tiene la capacidad de hacer realmente un seguimiento jurídico. Ok. El punto es que esa institución representa mucho de los ideales que un país como México ha construido en términos de acceso a la educación, pues gratuita, popular, masiva, y que en este momento está en un serio cuestionamiento. Si nos atenemos a las condiciones meramente laborales de su propio trabajadores, pues yo creo que sí vale la pena que hagan esa revisión y que nos permitan y nos permitiremos, vaya que nada de que nos permitan de buenas, sino opinar al respecto y decir, esto pues es inaceptable, es insostenible en términos, ya dejen ustedes de ética o de moral, en términos de sobrevivencia, digamos, del día a día, sobre todo en un sector que es la clase media, y ojo, porque también aquí se maneja un asunto que a mí me parece, pues la verdad, así como ya muy burdo, no, es que como desde la presidencia se ha atacado a la clase media y en la clase media es esa universidad, a ver, no, una cosa es un discurso que pueda tener en su caso el señor presidente que generaliza y que luego nos mete a todos en el mismo saco, pero otra es que no haya dentro de esa propia sector que nos consideramos de clase media muy ampliada, porque entraríamos en el asegún de qué representa o no la clase media, pero bueno, pero esta cosa donde no hay problemas y donde no hay claramente un posicionamiento a favor de un cambio, más allá, y ahorita retiro esto de qué partido, no, más allá de un cambio profundo y estructural que no le corresponde a la presidencia, le corresponde justamente a la sociedad y nos corresponde a nosotros aprovechar el momento histórico del debate del cambio para moverlo desde ahí. Y cierro con esto. Qué casualidad que los partidos de derecha o la alianza de derecha
tan necesitados de temas, tan necesitados de banderas, no alzan ninguna de estas, ninguna que tenga que ver con revisar la reestructura de desigualdad que hay al interior de las universidades públicas de todo el país, los cacicazgos que gobiernan en cada una de las instituciones, la incapacidad de movilidad al interior de esos mismos órganos. Ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué? Porque son parte de esa misma estructura. Entonces creo que estamos empezando a entrar a un evento que va a tocar muchas cosas, porque este año además hay una sucesión, les iba a decir yo presidencial, pero casi la sucesión de la rectoría, porque ya no puede reelegirse el doctor Graue. Y esto va a ser muy interesante porque ya no van a podérsela pasar con que quién es el mejor de los gremios que controlan esa institución, sino dónde están los cambios que cada uno de los que sean en su momento candidatos van a ofrecerle a esa comunidad, no necesariamente para recibir su apoyo, porque no hay voto popular, entre otras cosas, pero sí hay la necesidad de por lo menos tener cierta legitimidad frente a su propia comunidad. Muchas gracias, Leti. Pues sí, comentas muchas cosas muy, muy interesantes y bueno, yo quisiera también hacer algunos comentarios y plantearle a Ingrid lo siguiente. Ahorita escuchábamos esta conversación con el doctor David Lozano Tovar del CAM, de la Facultad de Economía de la UNAM, y bueno, él nos decía que él tiene un doctorado, pero conocemos también a compañeras y compañeros con maestría, con doctorado y con postdoctorado en la UNAM que llevan 15, 20, 30 años intentando tener pues no solamente una plaza de profesor de asignatura, sino ya una plaza definitiva y no lo han logrado, ¿no? Y bueno, y ellos, insistimos con varios con postdoctorado incluso, pues no logran tener más allá de 600, 700 pesos a la quincena, insisto, con muchos años, ya algunos 20 años ahí, y bueno, así hay muchísimos casos, tanto en la UNAM como en la UAM, y eso a mí me parece, y ahorita le pediría ahí su valoración a Ingrid, ya comparándolo con esto que nos decía ahorita David Lozano y este informe que tú nos compartiste el día de ayer, Leti, de la canasta alimentaria recomendable, decía David Lozano, y el estudio que nos compartiste, pues esta canasta, que es lo que requiere una familia de 4 integrantes, se conforma por un precio, digámoslo así, de 700 pesos diarios, y en promedio, ¿no? Nos decía David, el 70% de los profesores de asignatura de la UNAM, que es el 70% de los profesores de la UNAM, porque son de asignatura, pues ganan entre 600 y 700 pesos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decir sobre esta situación? Pues realmente que nos lleva a hablar desde mi perspectiva, pero a ver tú qué dices, Ingrid, de una pobreza laboral aquí muy, muy intensa. Y lo último, Ingrid, esto que ahorita decía Leti, en particular yo hacía referencia y también David Lozano, y aquí estábamos comentando, de esta burocracia dorada y de estos sueldos tan distintos entre la inmensa mayoría de los profesores que son de asignatura y los directores o los directivos, ¿no? David nos daba un dato, el directivo medio de la universidad gana 95,000 pesos a la quincena, y decía, y un director gana 120,000 pesos quincenales, ¿no? Frente a los 600 pesos de un profesor hora clase. Entonces, esos serían los planteamientos. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid? Muy interesante tanto lo que plantea Leti como lo que planteaba el profesor Lozano en lo que ustedes descubrieron un poco antes con el detalle de los salarios, etcétera. Fíjate que yo pienso, lo voy a sacar un poco del contexto específico de la UNAM. Yo creo que aquí hay una crisis en la educación en general, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y lo digo ¿por qué? Porque en el periodo de la pandemia, que por supuesto sirvió para develar muchas cosas la pandemia, quedó muy claro lo que piensa la sociedad y los políticos y la gente que toma decisiones del rol de los educadores, que es un rol poco menos que de guardería, ¿cierto? Que carece de valor, donde la sociedad no está entendiendo que sin educadores no existiría ningún tipo de sociedad posible, porque es la base, digamos, de cualquier estructura, ¿cierto? Social, el hecho de que hayan personas que enseñen. Sin embargo, curiosamente, y la paradoja es que esa enseñanza es considerada como una de las últimas prioridades, ¿verdad?,
de cualquier decisión política. Lo digo no solo viendo a México, sino que, bueno, en Chile pasa exactamente lo mismo que están comentando acá. Y lo que me parece muy preocupante es que te estoy hablando de un modelo que es 100% neoliberal, 100%. En Chile no, las universidades públicas son las menos, la mayoría son universidades privadas porque todo está privatizado, pero la situación que se ve acá es muy similar. Es decir, curiosamente, en un país que supuestamente tiene, ¿verdad?, fondos públicos invertidos en la educación, es decir, considera la educación no como un bien de consumo, sino que considera la educación como un derecho esencial, su estructura funciona exactamente igual que una empresa neoliberal cualquiera, como lo harían en Chile. Y lo digo porque esto de los profesores hora, la precarización laboral, los salarios que no alcanzan absolutamente para nada, el hecho de que no hay puestos, de que hay una casta dorada en Chile, pasa lo mismo, ¿no? Que usurpa ciertos lugares y que no los suelta y que no se jubilan, de hecho, entonces no hay rotación y lamentablemente los jóvenes investigadores, por lo menos allá pasa eso, los jóvenes investigadores no tienen puestos porque no hay rotación de los cargos, entonces cuando alguien saca o termina un doctorado, se da cuenta de que no hay dónde trabajar, si no es esto de profesor hora que es muy mal pagado, igual que acá. Y después uno sigue con las becas, ¿no? El postdoctorado, pero ya saliendo del postdoctorado tampoco hay puestos, no hay cupos, y cuando se abren concursos, los concursos ya están designados, ya están a dedo, ¿no? O sea, ya tienen nombre y apellido, no son realmente concursos, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una burocracia y toda una corrupción que sucede al interior de las universidades, y cuando yo hablo de casta dorada, no me refiero a lo que decía Leticia, porque profesores que tengan contratos, eso es como lo mínimo, ¿no? Yo me refiero a quienes están en el poder, es decir, los directores, ¿cierto? Los rectores, es decir, gente que tiene cargos burocráticos, que muchas veces ni siquiera investigan, muchas veces ni siquiera hacen clases. O sea, simplemente están ahí por un tema de 100% burocracia, y son los que ganan mejores salarios, los que designan a sus amigos, ¿verdad?, para que ocupen los puestos. De hecho, cuando yo llegué a México me dijeron, yo soy académica, ¿no? Y yo quería ver qué posibilidades universitarias había en la UNAM, y me dijeron, mira, ser profesor es imposible. Así me lo plantearon, imposible. Es decir, hay gente que lleva 20 años, 25 años tratando, ¿verdad?, de acceder a algún tipo de puesto, haciendo estas clases por hora muy, muy mal pagadas, y no llegan porque cuando se abre un concurso, el concurso ya tiene otro nombre y otro apellido para algún amigo de alguien, ¿no? Entonces, y eso, como les digo, ni siquiera es algo que tiene que ver con México específicamente, es una cosa como que tiene que ver con la educación en general, cuando la educación no se considera que es un derecho social esencial e importante, donde hay que meter manos, ¿cierto? A mí me extraña, ¿verdad? Y me cae muy mal lo que ha hecho el presidente en esa pelea que tiene con los profesores y los académicos. Desde el principio de su mandato cerró la puerta y dijo estos fifí, estos clase medieros, acomodados, cortó los fondos de investigación. Entiendo que hay excesos, por supuesto que hay excesos, y hay que cortarlos, ¿no? Pero su narrativa fue muy confrontacional. Entonces también los profesores tampoco tienen el apoyo del lado del gobierno, ¿cierto?, para poder sortear esta situación que, como les digo, es una situación de precariedad absoluta. Y si supiera la gente, que es bueno que lo sepa, ¿no?, ¿cuánto se trabaja para hacer clases? Porque te pagan por hora, pero esa es la hora que uno hace clases. ¿Cuántas horas uno trabaja preparando las clases, corrigiendo los exámenes, preparando distintos trabajos, etcétera? Son muchas horas, muchas horas. Y si tú lo comparas como con una carrera cualquiera, ¿no?, con un abogado que gana 3,000 pesos la hora, ¿no?, y que trabaja solo esa hora, tú dices, es de una injusticia terrible. ¿Y quién es más importante para la sociedad que un profesor? Entonces, está mal repartido, está mal cortado. Yo creo que me parece genial que los profesores estén empezando a darse cuenta de la situación de precariedad en la que están. Y como toda lucha marxista, siempre es bueno saber que se tiene el toro por las astas, porque una huelga general de la educación sí generaría un caos y una complicación país muy grande. Entonces, sí hay mucho poder de organizarse y de generar una discusión colectiva. Y por último, generar una huelga estudiantil sí complicaría a mucha gente. Entonces hay poder para negociar. Lo que pasa es que hay que darse cuenta de que está ese poder de negociar, ¿no? Y por eso llamar, y me parece genial lo que decía el profesor Lozano antes, así, vamos a llegar a las últimas consecuencias por la vía que sea.
absolutamente. Y si no lo pelean ahora o no lo peleamos ahora, vamos a seguir con esta precariedad eternamente y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Esto repercute en la investigación que se genera como país, es decir, esto repercute en el país y afecta profundamente a la sociedad. Entonces, la verdad es que sí, es algo muy crítico, muy importante y creo que está muy bien que le demos harto tiempo aquí en Rompeviento a los profesores para que ellos puedan empezar a develar lo que viven, ¿no? Porque la gente quizás no está enterada de lo que se vive en el mundo académico y creen que estamos como súper cómodos y ya con doctorado lo hiciste y para nada, o sea, es otra la realidad. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Ingrid. Pues sí, el tema nos da para muchísimo y para no solamente para dedicarle un programa, varios programas, así lo vamos a hacer. Si les parece pasar al Leti quería siguiente tema, comentar. pero Leti, ¿tienes Estaba así. algo que comentar? Y yo nada más te preguntaría sobre este mismo tema, la dimensión de la importancia de la elección en la UNAM para el nuevo rector, porque pues va a ser vez primera que no va a estar controlada por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, que no es un asunto menor. No, pues para allá vamos, ¿no? Y justamente es en este escenario en el cual, pues la rectoría y todos estos órganos que controlan la universidad, pues deben empezar a mostrar su cara más abierta, más democrática, más de escucha a su propia comunidad. O sea, yo creo que va a ser un momento muy interesante, insisto, también porque pues es obvio una lucha de poder, pero ahí es donde también es la oportunidad de los colegas de ubicar sus demandas y ahí es donde yo quiero hacer una pequeña observación porque a veces repetimos algunos lugares comunes y yo también digo, ahora sí que voy a poner cara frente a este tema. Miren, por ejemplo, hay uno, el de que como no se jubila la gente en la UNAM, ¿no? Mucha gente o en los institutos, en los centros de investigación de todo el país, entonces eso no permite la entrada de reemplazo generacional. Eso es falso. Eso es tan falso como que tendrían que abrirse plazas, porque no se trata de que ahora sí que mates a unos para que entren los otros. Y ¿saben qué me recordó? El gran debate que hay hoy en Francia sobre aumentar años al tiempo para que la gente se jubile, o sea, 2, 3 años más para que se estabilice el mercado, digamos, financiero, la economía local. Cuando la inmensa concentración de riqueza de estos últimos años, producto del COVID, no producto, pero resultado de cómo se manejó la pandemia, hizo a los multimillonarios más multimillonarios. Entonces, otra vez, ampliemos la mirada y démonos cuenta que no es problema de que yo sí creo que es una cuestión de, digamos, de no tener que seguir trabajando mientras no tengas forma de poder tener en todo caso condiciones para que las personas se jubilen dignamente. Esa es una discusión que está también detrás. Pero dicho y estuviera ese escenario, no es un asunto de suplir a unos con otros, sino justamente de demandarle al sistema la capacidad de poder democratizar y abrir estas estructuras que permitan la inclusión de quienes, bueno, se van formando, porque además, obvio, cuando uno está en un ambiente académico, pues mucha gente tiene grados académicos, ¿no? Que doctorado, como ahora decía Ingrid, bueno, conozco muchas chicas jóvenes, bueno, yo las veo jóvenes, ¿no? Pues con postdoctorado y formadísimas, y bueno, es impresionante. Pero es un ambiente muy pequeñito. Si lo fuéramos a ver en términos estrictamente estadísticos, es minúsculo. No es por ahí donde va a ser el pie cojo de la economía mexicana, no va por ahí. Entonces, solo quiero decir eso, para que no tampoco se malinterprete esto de que la docencia dorada no existe como tal. No existe tampoco que porque no se jubilan entonces no hay plazas. No, es un problema de cómo está estructurado y de que es el modelo neoliberal muy claramente definido en esto que yo decía de llevar al extremo la desigualdad y justamente las consecuencias son pues parte de lo que estamos viendo en este momento. Leti, muchas gracias. Nada más una cuestión ahí de lo que tú dices es real, esta parte de los supermillonarios y comparándolo, ¿no? Ahorita con lo de los profesores, ya al rato daremos en el resumen informativo un dato, pero quiero adelantarlo. Este dato de que Carlos Slim gana por hora $1 millón.
¿no? Entonces, pues eso es una situación extrema, ¿no? Ese es el informe que saca Oxfam y pues ya lo estaremos comentando al rato, pero bueno, y esto ocurre en el marco de la pandemia y en una situación de crisis a nivel, que se va agudizando a nivel mundial, y bueno, qué bueno que ahorita tú lo pones. Y otro dato nada más así muy, muy rápido de lo que tú acabas de decir, estamos viendo también en las universidades, por ejemplo, yo conozco compañeros que han hecho 3 postdoctorados, porque justo, ¿no? Como no hay donde ellos se puedan insertar en las universidades porque no hay espacios, no se abren espacios como tú dices, pues entonces tienen que seguir con un postdoctorado para que tengan una beca, luego con otro, y bueno, pues resulta que tienen 3 postdoctorados y no encuentran dónde colocarse dentro de las universidades, ¿no? No hay estos espacios, no se van abriendo estas plazas, y qué bueno, Leti, que colocas también, porque será otro tema que igual podemos discutir más adelante, esta parte de la jubilación, que realmente también muchos profesores, si se jubilan, ¿no? También ya tuvimos aquí un programa con el sueldo base, pues sería una situación vivirían una situación de pobreza porque las becas no están incorporadas al salario, que también ya lo discutimos, y que sería interesante, Ernesto, en otro momento hacer un programa sobre este proceso de jubilación y la precariedad laboral también que vivirían los profesores si se jubilan con esas condiciones, y por eso no se jubilan, ¿no? Entonces eso, pero bueno, ya será otro tema, pero qué bueno que tú lo pones aquí, Leti, muchas gracias. Y bueno, Ingrid, si estás de acuerdo, pasamos o si quieres agregar algo más, pero Así pasamos un mini. Creo que es súper interesante si volviéramos a tocar el tema de la jubilación. A mí me parece súper interesante y estoy de acuerdo con Leti en los puntos que plantea, porque efectivamente habría que exigirle a la universidad la apertura de plaza. Yo lo planteaba porque, bueno, es como que impensado que una universidad esté dispuesta a abrir plazas nuevas, es casi imposible, ¿no? Tengo entendido que la UNAM, por ejemplo, la última plaza de jóvenes investigadores se cerró y no se va a abrir no sé en cuántos años, eso me dijeron al menos, ya no hay. Y en términos de la jubilación también habría que exigirle al Estado que la gente se pudiera jubilar, sobre todo profesores, ¿no? Que tienen además una carrera muy, muy amplia, se jubilen con pensiones decentes, ¿no? Que les permitan a ellos descansar, porque también en esa cosa como de permanecer en la universidad a todo costa, al menos en Chile, no sé acá, ¿verdad? Pero allá hay profesores que tienen 80 años y que siguen en la universidad por esa razón, es decir, porque no se pueden jubilar, porque no tendrían cómo vivir, y me parece que es un esfuerzo porque la gente tiene derecho a descansar. O sea, ahí también hay un derecho que se está pasando por alto y que, claro, se aferran en la universidad, las universidades no los sueltan porque evidentemente se van a ir y no van a poder vivir con eso, pero también hay todo un sistema súper amplio que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿verdad? De considerar que las pensiones no son tampoco un derecho, o sea, hay muchas cosas estructurales que habría que cambiar para poder generar, digamos, una cosa más igualitaria y equitativa, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Gracias, gracias. Bueno, yo nada más sí haría algún comentario ahí. Yo entiendo lo que dices también, Leticia, de que no hay docencia dorada. En eso sí discrepo, sí la hay, pero no es la regla, son excepciones, y lo que tendría que hacer precisamente estas autoridades académicas es acabar con esa docencia dorada de algunos que tienen, y conozco varios, que ni clases dan ni nada, pues, pero hay toda una historia ahí y mucho de qué hablar al respecto, porque, en fin, es un tema que da para mucho, ya lo estaremos abordando más. Leticia, tienes apagado ahí tu micrófono, estabas diciendo algo, pero bueno, me gustaría mejor pasar. No te digo, ya no te interrumpo porque nos seguimos por todo el día. Sí. Ya lo seguiremos abordando en otro momento. Si les parece, pasamos al tema de Genaro García Luna. Este caso, preparamos una serie de láminas para también contextualizar un poquito con la audiencia de qué va el tema de Genaro García Luna. Así que vamos pasando precisamente la primera imagen, mi querido Leonardo, por favor. Este es precisamente el juicio a Genaro García Luna y los actores que ya empiezan a aparecer en escena. Vamos con la imagen 2, por favor. Abrió el juez precisamente anunciando que iba a haber 3 testimonios relevantes, 4
con Edgar Beitia, que es conocido como el Diablo, que era el fiscal ahí en Nayarit, fiscal que terminó colaborando precisamente con el cártel de Sinaloa, Alex Cienfuentes Villa, otro colombiano que también estaba muy vinculado con los cárteles aquí en México, y Jesús Zambada, Jesús el Rey Zambada. El juez en la siguiente imagen, Brian Cogan, pues prohibió a la defensa y también a la fiscalía, en un principio, un testimonio no identificado que supuestamente ha practicado el canibalismo por tener una naturaleza infamatoria y distractiva del caso. También ordenó que el jurado no escuche preguntas sobre las supuestas creencias de este colombiano, que va a jugar también un papel importante en los testimonios, las supuestas creencias de Alex Cienfuentes Villa, como la cuestión de que creen los extraterrestres y los Illuminati. También prohibió que se presente evidencia no relacionada con el caso, que tendría el propósito de restar precisamente la credibilidad de los testigos, que es una práctica común en todos los casos, y concedió la petición de la defensa de García Luna de excluir como evidencia el costoso estilo de vida de Genaro García Luna. El abogado argumentó que no existen pruebas de que ese recurso proviene del cártel de Sinaloa, por eso lo aceptó, y también concedió a la defensa la posibilidad de mostrar al jurado fotografías de García Luna con funcionarios del gobierno estadounidense, cosa que ya empezó a suceder en este caso. En el juicio a Genaro García Luna, pues bueno, ese está llevado a cabo en Brooklyn. Este es el juez Brian Collin. Hay 12 miembros del jurado de una selección de 400 personas. Se eligió a 12, exactamente el mismo procedimiento que en el caso también de el Chapo Guzmán. El veredicto tiene que ser unánime. Asiste al caso, están como observadores la Secretaría de Relaciones Exteriores, fíjese, la Secretaría de Hacienda, Crédito y Público, funcionarios de la Secretaría de Economía y el cónsul mexicano. Los fiscales asistentes son esos. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, no, déjame esa parte. Los cargos contra Genaro García Luna son 5, 3 cargos por narcotráfico, conspiración, obtención e importación y distribución, 1 por falsedad de declaraciones a autoridades de Estados Unidos, que es muy, muy penado, y la pertenencia a una empresa criminal con 6 agravantes. La siguiente imagen, por favor. Un poco el personaje, que es el primero que surgió el día de ayer, el primer testimonio que presenta la Fiscalía, Sergio Villarreal, conocido como El Grande, que fue detenido en el 2010 en México y extraditado en el 2012 a los Estados Unidos. Y por último, la última imagen, no nos vamos a detener tanto ya por una cuestión de tiempo, los testimonios de Sergio Villarreal, que precisamente pues ya habla de la colaboración que tuvo Genaro García Luna y que era fundamental porque colocaba agentes a modo, aportaba información clave para rutas y para el crecimiento del cártel de Sinaloa. Los pagos que eran a Genaro García Luna de $1.5 million mensuales, es parte de los datos, y una serie de funcionarios a los que también precisamente ya fue nombrando Sergio Villarreal el Grande. ¿Qué decir al respecto de todo lo que destapa el caso de Genaro García Luna, Leticia Calderón? Pues mira, primero estamos empezando con este juicio que él ya lleva varios años detenido. Ya en sí misma la detención de este señor, pues es un escándalo para un país como México, ¿no? Ya, digan, que se hubiera alargado ese juicio, es una afrenta tremenda, digo, para quien fue el presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, pues es como que te digan, el que estaba sentado junto a ti, y digo, tu cómplice, esa sería mi opinión, pues justamente ya lo cacharon. Ahora empieza este asunto del juicio, pues los convocados son las voces estas de los otros que al mismo tiempo pues son los rufianes, ¿no? Puro narco ahí que va a hablar y que va a opinar. Pero fíjense que a mí no es uno de los temas que me genera tanto atractivo, en el sentido de que es que
cómo lo establece y de qué manera lo establece Estados Unidos y a dónde quieren llegar en términos de la justicia para ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es pues, muy probable que se omita, seguramente, todo lo que tiene que ver con México, en el sentido de que si hizo, no hizo, si parte de las cuestiones que él incluso elaboró para poder mantenerse en el poder y sus redes, mientras no sean cuestiones que afecten, o por lo menos así lo quieran presentar, a la sociedad estadounidense o a la economía estadounidense. Es decir, si logran darle, y seguramente por ahí va a ir la cosa, porque eso pasó con lo del Chapo, el impacto que tuvo el hecho de que él apoyara el tráfico de drogas y afectó a la salud pública de los estadounidenses, y entonces en ese sentido ya es un enemigo común para ese pueblo. Pero si no, para nosotros sigue siendo un tema en el cual no hablaremos del daño concreto que tuvo para la sociedad mexicana, el papel que él jugó, pues a lo mejor nunca, porque no va a venir a este país, ¿no? Entonces, el juicio que se dé para Genaro García Luna va a ser a partir de esos criterios y justamente de su complicidad, no que pueda poner en duda a autoridades estadounidenses, porque en todo caso se va a decir que se cuidó la secrecía o que también había ahí una especie de, digamos, de tratar de llevarlo a que justo mostrara su capacidad corruptora. Porque pues sí es cierto, él va a argumentar, y yo he visto algunos artículos y he leído algunas cosas al respecto, pues va a argumentar que él durante mucho tiempo fue el policía estelar premiadísimo por los estadounidenses a cada rato, cada vez que se podía. Lo que demuestra también que el gobierno de Estados Unidos, siempre lo he creído y siempre lo he dicho así, pues obviamente son muy hipócritas, ¿no? Porque ellos juegan y utilizan a todos estas redes en América Latina, para dejarlo nada más en nuestro continente, a su beneficio, a su capacidad de intervenir, a su capacidad de mover ciertas redes, hasta que ya no les son funcionales estos personajes. Y llegó el momento de García Luna. A lo mejor donde falló para él es haber creído que ellos no se habían dado cuenta de lo que hacía durante todos esos años, como dice Felipe Calderón, ¿verdad? Sino que creer que de veras se los estaba engañando, pero pues más bien lo estaban usando. Entonces, esa es la parte donde yo creo que para mí hay que tener como una mirada en distancia. Por puro morbo, pues se sigue la cosa del juicio y qué dijo un narco, qué dijo el otro, pero lo que diga yo creo, no sé ustedes, pero es que no oigo nada nuevo, porque lo hemos oído y porque se oyó con el juicio del Chapo, que si este policía llevaba o no el dinero, y era en dinero en efectivo y eran cajas, pues no se acuerdan las cajas de dinero impresionante en el tiempo de Lozano, que estaba de secretario, y que Copelas o Cuello de aquel otro personaje detenido, y pues claro, los mexicanos vimos las cajas y cajas en dólares. Entonces, que nos digan que trasladó dinero, pues a mí yo digo, pues ni lo dudo, pero ni lo dudo. El problema es qué tan cerca estaba de nosotros en ese tiempo, desafortunadamente, ¿no? Por ahí va, yo creo, y mi comentario a lo mejor es muy ácido, muy así como diciendo, bueno, ahí va. Espero que el juicio avance de una manera muy contundente, que se dé información muy fuerte para que él sea declarado culpable. No, pero es muy útil el comentario, porque hay mucho de cierto en eso, ¿no? Sí, Leti. Sí, lo que tú dices, por ejemplo, cuando estaban dando la información ayer como una gran nota, ¿no? De que pues no cabía el dinero en las camionetas, y pues bueno, ya lo habíamos visto con este hombre de Chain Lingón. No cabían en las casas. Ajá, y las montañas, en la casa. en las montañas de dinero donde él estaba sentado, si se acuerdan, ¿no? El de Copelas o Cuello, y pues eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, coincidimos contigo. Una situación que a mí me llama mucho la atención, no sé cómo lo vean ustedes, tanto Ingrid como Leti y Ernesto, es lo que está ocurriendo hoy en la mañanera, que también a lo mejor valdría la pena analizarlo, que se va a dar un informe diario, ¿no? Ya, o sea, ahí se utiliza esta tribuna de este juicio diario, dijo el presidente, y hoy ya le pidió al vocero que iniciara, bueno, hizo la lectura de una nota de la jornada, pero bueno, ¿qué significa que en la mañanera se siga diario este juicio? A mí me
me llama mucho la atención. Y otra situación que ya no escuchamos, pero que ahorita están dando cuenta la prensa, es esto de que AMLO quiere que Estados Unidos devuelva $700 millones a México. Y bueno, esa es una situación que a mí me parece interesante en este contexto de este juicio. Dice, el mandatario explicó que los abogados de García Luna plantearon que México no podrá pelear ese dinero a Estados Unidos, pero López Obrador dijo que ya hay un jurado que validó la solicitud del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, estos dos temas de que México tendrá en esta tribuna pues un seguimiento puntual de lo que ocurre, que eso no había pasado en otro momento, y esto de esta demanda que está haciendo ya en particular el gobierno mexicano a partir de este juicio de García Luna, querida Ingrid. Suscribo plenamente con el comentario de Leticia y de ustedes. Yo también lo veo así, en el sentido de que esto es un reality show llevado a cabo por Estados Unidos, una vez más, donde ellos y su modus operandi histórico de intervencionismo latinoamericano, donde un día son cómplices, apoyan, aportan al desastre, ¿no? Y al otro son los juzgadores de ese desastre. Es una cosa bien curiosa, ¿no? De verse. Yo pensaba, por ejemplo, ayer en la dictadura de Pinochet, donde la CIA lo puso y después la CIA lo sacó, ¿no? Y, ¡oh, qué terrible! Y venían todos los Estados Unidos, no, esto no puede ser, y cómo es posible, y los derechos humanos. Y dice, amigo, tú fuiste el que inició todo. Y ese lavado de imagen lo vemos permanentemente. Estos juicios le sirven mucho a Estados Unidos para lavar la imagen y posicionarse una vez más con esa narrativa del superhéroe, de la justicia mundial, de nosotros somos los... Porque además es bien interesante cómo ellos intervienen en la justicia de otros países, ¿no? Es decir, ellos son el tribunal del mundo que viene a juzgar cosas que estos países no son capaces, ¿no? De impartir justicia, entonces ellos sí. Pasó con el juicio del Chapo, con otros juicios también, y pasa ahora con lo de Genaro García Luna. O sea, es bastante evidente lo que están haciendo, ¿no? Dudo que esto en el fondo sea para buscar justicia, considerando que el gran negocio de Estados Unidos es la venta de armas, por lo tanto no puede acabarse en ningún caso el narcotráfico porque Estados Unidos lo necesita. En ese sentido, este reality que estamos viendo tiene sus cosas interesantes. Yo creo que el presidente en el fondo va a hacer una cobertura día a día nacional, un poco para pegarle a los medios de oposición, yo siento, porque es verdad que falta cobertura. Es decir, estamos hablando de un juicio, el juicio del siglo le pusieron, yo encuentro que, no sé, hasta el de Johnny Depp me parecía más interesante, pero ya, pongámosle que es el juicio del siglo, en el sentido de que están desclasificándose cosas interesantes que pueden servirle al presidente incluso como para armar una cierta narrativa en contra de la oposición, le puede pegar en términos de votación a la oposición también, o sea, puede ser bien bueno para sacarle un rédito político, pero por supuesto los medios de comunicación hegemónicos están con una cobertura muy parcial. Y de hecho hay que seguir este juicio en otros lugares. De hecho, yo por ejemplo estoy siguiendo con Keegan Hamilton de Vice, que está haciendo una muy buena cobertura. Lástima que es en inglés, y ahí nos falta, ¿verdad?, una cobertura en español que sea buena. Y yo creo que el presidente, un poco para responder a esto, es como, bueno, si ustedes no informan, yo lo voy a hacer, ¿no? Tengo mi tribuna, la mañanera, con eso puedo contrarrestar a los medios de comunicación que están con el otro lado, entonces yo voy a informar, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos sacar en limpio de este reality? Primer día, vienen todos estos malandros, por supuesto, a declarar, cosa que se hace bien interesante. Es bien interesante también cómo inician los alegatos en el juicio. La fiscalía muy débil, hay que decirlo. La defensa bastante más firme, mejor, con un mejor alegato, ¿no? De hecho, la fiscalía alegó 15 minutos, la defensa fue el doble, y los argumentos que da la defensa son bien interesantes. Dice, acá no hay prueba de ningún tipo que no sean los testimonios de los malandros, ¿ya? No hay prueba documental, no hay fotos, no hay documentos, no hay correos, no hay WhatsApp, no hay nada. Lo único que hay es testimonios de personas que este señor, además, ayudó a apresar y que él mismo ayudó a su extradición, por lo tanto, obviamente que hay un afán vengativo. Bueno, con eso sí se desestima un poco y se tambalea un poco la hipótesis de la fiscalía, es decir, ahí se complica un poco el asunto. Y va a haber que, bueno, ustedes saben que la justicia en Estados Unidos es bien rara,
es una justicia muy de show, por eso yo le digo reality show, porque los juicios en Estados Unidos son un poco reality show, es decir, ¿cuánto puedes convencer a 12 personas comunes y corrientes de que lo que tú estás diciendo es o no es? Pero como bien decía el informe de Rompevientos, se necesita un veredicto unánime, hay que ver si eso se logra, no está tan simple, ¿verdad? Y el testimonio del grande, ¿no? Que es, por supuesto, un narcotraficante asociado al cártel de Sinaloa, solo nos reafirma algo que todos ya sabemos. Como bien dice Leti acá, no hay ninguna información nueva, no va a haber probablemente. A lo más nos vamos a enterar de ciertos detalles, de cómo se hacen algunas transacciones o algunas tranzas, pero la verdad que lo básico ya lo sabemos. Es decir, que el cártel de Sinaloa expandió su hegemonía territorial en los gobiernos de Fox y Calderón, está probado, lo sabemos, la historia así lo determina, no es nada nuevo, todos sabemos que el cártel de Sinaloa, si no hubiese sido por esos gobiernos, no se posiciona como se ha posicionado, y es interesante porque, bueno, García Luna fue, digamos, el sujeto que facilitó directamente esa operación, ¿no? Pero todos sabemos que la guerra contra el narcotráfico de Calderón más bien era una pantalla para ayudar y colaborarle al cártel de Sinaloa en detrimento de los demás. Acuérdense también de el escape del Chapo en este mismo contexto, donde por supuesto está todo muy conectado, y en ese sentido podemos saber algunas cosas como detalles de cómo son los sobornos, dónde eran, porque eran aquí cerca de Perisura, que es la Ciudad de México, donde se producían estos sobornos, estas entregas de billetes en efectivo, estos fajos, ¿no? Millones de dólares. Ahí uno se pregunta, ¿este señor García Luna es un psicópata de aquellos? Porque si ya le robó al Estado mexicano 600 millones de dólares, pero además recibía $1 millón cada no sé cuánto tiempo, cada semana, ¿verdad?, del cártel, ¿cuántos millones de dólares acaparó este sujeto? O sea, la verdad es que es bien, bien impresionante, ¿no? Pero digamos que la narrativa o el tema de fondo es que si no hubiese sido por los gobiernos mexicanos, el cártel de Sinaloa no se hubiese expandido a ese nivel, ¿no? De hecho, muestra un mapa ahí bien didáctico, donde él muestra, bueno, qué parte creció, digamos, del cártel de Sinaloa, cómo el 2010 ya este cártel dominaba, ¿verdad?, la mayoría de los estados del norte de México. Y es interesante también el rol de la AFI, que también sabemos, ¿verdad? Pero no sabíamos quizás el detalle de las credenciales, de cómo estos narcotraficantes les daban hasta la vestimenta, ¿verdad? Y cómo lo hacían y quiénes participaban, etcétera, etcétera. La verdad que hasta ahora, son cosas que ya sabemos, como bien dice Leticia. Lo más interesante va a ser 2 puntos, creo yo. A mí, al menos, me interesa mucho el rol del ejército en todo este asunto, y lo voy a poner ahí para molestar. El rol del ejército, que es el mismo ejército que existe hoy, porque esto fue hace muy pocos años atrás, 10, 15 años atrás, donde el ejército sí participó, sí recibió dinero, sí estuvo en los sobornos y sí fue el brazo armado de algunos cárteles. Eso va a ser interesante de verse, porque en este proceso de blanqueamiento que estamos viviendo del ejército, donde el pueblo armado, súper colaborativo, que nos ayuda a todos y los queremos, bueno, vamos a ver cuál era el rol real del ejército con estos testimonios que van a empezar a salir. A mí me interesa mucho. Y por otra parte, también la participación de políticos, ¿no? Políticos, que quizás hay algunos que andan ahí así como hasta el día de hoy, disimulando sus redes y nexos con el narco, que quizás van a ir saliendo, ¿no? Pero en el fondo, el tema como de narcotráfico propiamente tal, ya lo sabíamos, ya lo tenemos claro, y por supuesto lo que no va a salir y no lo vamos a ver, y eso ahí estoy con Leticia, es el rol de Estados Unidos en todo este asunto. Esa parte va a quedar absolutamente en la oscuridad. No vamos a saber cómo la DEA participaba del tráfico de droga, no vamos a saber si Estados Unidos participaba o no de esta colusión para posicionar al cártel de Sinaloa como el cártel hegemónico de este país, etcétera. Creo que esa parte obviamente es un juicio parcial en ese sentido, insisto, de blanqueamiento para Estados Unidos. No sé cuál sea el resultado, va a haber que analizar si es que hay más prueba aparte de estos testimonios. Pero también, como les digo, la justicia norteamericana es bien curiosa y no necesariamente digamos,
puede ser también por una cosa de sensación que la gente, digamos, vote a favor o en contra de la culpabilidad de este individuo. Pero también un poco el hilo siempre se corta por lo más delgado, ¿no? Es decir, va a caer García Luna, pero ahí Calderón y toda la gente que tiene mucho más poder, la DEA, ciertos mandos militares, nadie va a caer. O sea, también ¿no? Poner a alguien fácilmente como para lavarse la imagen todos. Hasta ahí lo dejo. Ok, pues gracias, Ingrid. Pues sí, hay, me parece, un elemento sustantivo que va a estar ahí colocado, el reflector. Si esto que va a hacer el presidente López Obrador, que señalaba Violeta hace un momento, de colocar el tema en la mañanera, me parece que es, pues sí, tratar de su estrategia mediática, así, y más cuando tienes pues todos los medios de comunicación corporativos en contra, pues vas a colocar el tema. 2, es un año electoral. Así que pues hay que ver también si solamente el juicio contra Genaro García Luna va a servir solamente en términos electorales, o finalmente el gobierno del presidente López Obrador, esta fiscalía de este fiscal Alejandro Hertz Manero, que todos seguimos preguntando por qué demonios sigue ese personaje ahí. Bueno, pues si se judicializa finalmente con base a todos los testimonios que vayan a salir allá, porque si no, pues será, como bien lo estamos señalando y creo que coincidiendo todos acá, que no pasará de ser un show si no se traduce en algo. Por ejemplo, Beitia, este exfiscal, pues ha señalado reiteradamente al general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, y que es el que pues no se quiere tocar. Mencionas el nombre en donde sea y todos quedan así como encantados. Y hablando de las cabezas, esa es la máxima cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no solamente de Felipe Calderón Hinojosa. En fin, vamos a ver qué sucede en este caso. Por lo pronto, Leticia, Ingrid, muchísimas gracias. Si quieren cerrar con un comentario final de 1 minuto cada quien. No, bueno, nada más yo quería decir que cómo no lo iba a aprovechar el presidente López Obrador. Es en bandeja de plata. Está mandado a hacer, haz de cuenta que no habría podido hacerse en mejor momento ese juicio, porque además es un costo político menor para el gobierno actual, incluso aunque salgan algunas cuestiones ahí, es menor respecto a lo que va a afectar a los contrincantes, digamos. Entonces, pues nada más decir eso y agradecida siempre. Un abrazo grandote y bueno, nos vemos la semana que entra. Un abrazo, querida Leti. Ingrid. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que tener una mirada crítica, le digo a la audiencia también, es decir, no hay que comprarse todo lo que uno ve en el sentido de pensar que esto va a solucionar algo o se va a impartir justicia, porque la verdad es que es un juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, o sea, también siempre que algo pase en Estados Unidos hay que tener ciertas dudas, ¿no? De cuál es la intención final, como bien decía Leticia, por qué se hace, para qué se hace. Los hilos se cortan por lo más cortito. Hay que ver si esto va a tener una repercusión real acá en el país, en términos de que va a caer gente relevante, como debiera caer Calderón y Cienfuegos, o simplemente va a servir de una especie de lavado de imagen, una suerte de justicia para que la gente sienta que algo de justicia se impartió, pero finalmente los responsables, que son los responsables directos, quienes impartieron las órdenes, van a salir nuevamente libres, y eso... Lamento decirles que la historia en general funciona así, lamentablemente. Pues sí. Pues gracias. Ingrid y Leticia, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias. Hasta luego. Lindo día.